código de error HC en aire acondicionado está relacionado con problemas en la placa electrónica de control ubicada en la unidad exterior. Específicamente, el problema se encuentra en el módulo PFC de la fuente de alimentación de la placa exterior, cuyo funcionamiento y solución de fallas explicaremos a continuación. 1. La placa electrónica exterior recibe la corriente eléctrica desde la red, en este ejemplo, 220 voltios de corriente alterna. El módulo PFC recibe esta corriente mediante el puente rectificador o de diodos. 2. El puente de diodos se encarga de convertir la corriente alterna de dos sentidos en un flujo de corriente unidireccional, lo que llamamos corriente directa o continua. 3. Después del puente de diodos, la corriente continua llega a otra parte del circuito PFC, compuesto por un transistor IGBT, un reactor y un diodo especial. En este punto, mediante el control de un circuito electrónico integrado, se mejora la calidad de la corriente suministrada, corrigiendo el factor de potencia. 4. Cuando el transistor IGBT está activo, el circuito PFC proporciona corriente directa al siguiente circuito inteligente de potencia, que finalmente suministra la corriente al compresor. 5. Cuando el transistor IGBT se desactiva, la corriente que alimenta al módulo inteligente de potencia es momentáneamente suministrada por la variación del campo magnético, acumulado en el reactor cuando estuvo activado. 6. Ahora para solucionar el código HC, se recomienda seguir estos pasos. A. Apague el equipo y desconéctelo por varios minutos. B. Encienda el equipo nuevamente y verifique si el error desaparece. C. Con un multímetro, verifique si el voltaje proporcionado por la red eléctrica es normal. Si el voltaje no es normal, se recomienda el uso de un estabilizador de voltaje. D. Con la placa electrónica energizada, mida el voltaje a la salida del puente de diodos. Si la alimentación exterior es de 220 voltios de corriente alterna, debe medir 300 voltios continuos a la salida del puente de diodos. E. Si no se presenta el voltaje adecuado, el problema está en el puente de diodos. Desconecte el equipo, espere unos minutos para que los capacitores electrolíticos se descarguen y verifique que los diodos conduzcan la electricidad en un solo sentido y no permitan el paso en sentido contrario. Si algún diodo muestra una lectura diferente a los demás, cámbielo. Si la tarjeta posee los diodos dentro de un circuito integrado, cambie todo el puente de diodos. F. Si el voltaje después del puente de diodos es correcto, el problema se encuentra en el circuito posterior. Verifique visualmente el estado de todos los capacitores y mida su capacitancia con un capacímetro. G. Revise las pistas del circuito PFC y mida la continuidad eléctrica del reactor del circuito PFC, desconectándolo primero. Verifique el estado del diodo del circuito PFC, recordando que los diodos conducen en un solo sentido. H. Si los componentes anteriores están en buen estado, el problema podría estar en el transistor IGBT o en su controlador, siendo más probable que sea el transistor IGBT, que maneja corrientes elevadas. Para comprobar esta parte del circuito, considere la siguiente información. 1. El transistor IGBT consta de 3 pines esenciales, el pin colector, el pin compuerta, gate y el pin emisor. 2. La activación del transistor IGBT se logra mediante su pin compuerta, que requiere en este caso un voltaje mínimo de 5 voltios, en comparación con el pin emisor, para permitir el flujo de corriente entre colector y emisor.
3. De manera didáctica, podemos describir que cuando el transistor IGBT está activado, la corriente ingresa por el pin colector y cell por el pin emisor. 4. El transistor IGBT es un componente que actúa como un interruptor electrónico, que permite controlar el paso o bloqueo de la corriente. 5. Cuando la diferencia de voltaje entre el pin compuerta y el pin emisor aumenta, la cantidad de corriente que el transistor permite pasar entre colector y emisor también aumenta. 6. El driver controlador del transistor IGBT es el componente encargado de suministrar el voltaje necesario a la compuerta. 7. El driver recibe una señal del controlador principal de la placa electrónica a través de una de sus entradas y, según la señal recibida, proporciona un valor de voltaje a través de una de sus salidas, que se comunican con el pin compuerta del transistor IGBT. 8. En el gráfico característico de este transistor, observamos que a medida que la diferencia de voltaje entre compuerta y colector aumenta, la corriente que el transistor IGBT permite pasar también aumenta, manifestándose a través de sus pines colector y emisor. 9. El integrado de control facilita tanto el encendido como el apagado rápido del transistor IGBT, permitiendo su conmutación. 10. En promedio, un transistor IGBT puede encender y apagar cerca de 200.000 veces por segundo. 11. En la pantalla, se presenta el circuito típico de un corrector de factor de potencia, común en placas electrónicas, en este caso, de aire acondicionado tipo inverter. El controlador gestionará el transistor IGBT para controlar el flujo de corriente según sea necesario.